Rectas paralelas y perpendiculares. Bueno, para comenzar, primero que nada recordemos que una recta es de la forma mx más b. Supongamos que la recta tiene pendiente m1. Cuando son paralelas significa entonces que la pendiente de la recta y la pendiente de la paralela van a ser exactamente iguales, porque al ser paralelas tienen la misma inclinación, y recordemos que la pendiente indica también la inclinación de la recta. Cuando las rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes da o resulta 1 negativo. Por lo tanto, esto significa que si una de mis rectas tiene pendiente positiva, la otra tendrá pendiente negativa, y viceversa. Si la pendiente es negativa, la pendiente de la perpendicular va a ser positiva. Ahora, en su forma general, si la pendiente de la recta original es de la forma a sobre b, entonces la pendiente de la paralela va a ser también a sobre b, porque van a ser iguales. Pero la de la perpendicular va a ser negativa, bueno, de signo contrario, y va a ser inversa multiplicativa. O sea, si era a entre b, la original, la perpendicular va a ser b sobre a, y de signo contrario. Por lo tanto, si lo quieren ver con números, si la pendiente original es, por ejemplo, menos 7 tercios, la de la paralela va a ser también menos 7 tercios. Pero la de la perpendicular va a ser 3 séptimos. Como esta era negativa, esta va a ser positiva. Ahora sí, veamos algunos ejercicios. Primer ejercicio. Una ecuación de una recta perpendicular a la recta dada por, en este caso, la pendiente es 3 medios. Por lo tanto, tenemos 3 medios de pendiente. La pendiente de la perpendicular va a ser exactamente esta misma, pero de signo contrario. Entonces va a ser 2 negativa y inversa multiplicativa 2 sobre 3. Entonces tenemos que buscar de estas rectas cuál tiene pendiente menos 2 tercios. Para hacer eso hagamos un simple despeje. Recordemos que las rectas deben ser de la forma my igual a mx más b. La y tiene que estar despejada. Entonces, de la primera recta la pendiente se deduce lo siguiente. El 2x que está acá pasa a restar en la expresión. Entonces, ese 2x va a quedar menos 2x. ¿Ok? Y el valor de la y, que es en este caso el 3, va a pasar a dividir. Entonces va a quedar sobre 3. Entonces la pendiente está de menos 2 tercios. Haciendo lo mismo con las otras, va a quedar la segunda, la pendiente entonces va a ser menos 3x y el 2 de la y pasa a dividir. En la tercera, el 2x pasa a sumar y el 3 a dividir. En la última, el 3x pasa a sumar y el 2 de la y pasa a dividir. Entonces, eso significa lo siguiente. Perdonen, aquí debo hacer una corrección. Es y lo que debe ponerse. Entonces, m es la pendiente. Entonces, las respuestas serían las siguientes. La pendiente de la primera es menos 2 tercios, que era la que nosotros buscábamos. Entonces, la primera era la opción. Pero de paso practicamos cómo deducir el valor de la pendiente de las diferentes rectas. Siguiente ejercicio. La ecuación de una recta perpendicular a la recta definida por, bueno, otra vez está de la forma canónica. Tenemos que despejar el valor de la y. Entonces, esto es 3x menos 5y menos 6 igual a 0. A nosotros nos interesa solo el valor de la pendiente de esta recta. Entonces, una manera general es, siempre tengan claro que el valor de la x, cuando se las dan así, el de la x y el de la y, tienen que estar de lados diferentes de la ecuación. Entonces, así nos queda de la siguiente manera. Imaginen que el 3x se pasa a restar. En este caso. ¿Ok? Y el valor de la y pasa a dividir, que es el menos 5. Quiere decir que la pendiente de esa recta es 3 quintos. El valor de 6 negativo no nos interesa. ¿Por qué? Porque la pendiente de una recta, recuerden, la recta es de la forma mx más b. A nosotros solo nos va a interesar el número que va a quedar con la x. Por eso es que nos interesó el valor de 3 que pasó a restar y el valor del menos 5 que pasó a dividir.
Esos son los dos valores que realmente nos están interesando. ¿Ok? Si quieren verlo paso por paso, hubiera sido de la siguiente forma. Que hubiera quedado menos 5y, el menos 3x, el 6 a sumar, el 5 que está restando pasa a dividir, un menos en una fracción no se deja, entonces sube, pero al subir cambia los signos, entonces queda 3x menos 6 sobre 5, y ahí pueden ver que la pendiente era precisamente el 3/5 que les estaba diciendo. Vean que el valor del menos 6 no nos está afectando. Ahora, nos piden la ecuación de una recta perpendicular, entonces solo tenemos que buscar de todas estas cuál tiene pendiente 3/5, que es la opción B. Siguiente ejercicio. La pendiente de la recta paralela a la dada por, en este caso muy sencillo, porque si son paralelas, tienen la misma pendiente, entonces simplemente hay que calcular el valor de la pendiente. Recordemos que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces va a ser, este es x1 y1, este va a ser x2 y2. Les sugiero que cuando hagan los cálculos, el menos de la fórmula lo pongan de primero. Entonces y2 es 1, y1 es 1 negativo, vean si no tenemos error de signos, x2 es 3 negativo y x1 es 3. Al evaluar eso en la calculadora, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver. Va a ser 1 menos menos 1 sobre menos 3 menos 3, dándonos un tercio negativo. ¿Ok? Entonces, el valor de la pendiente que buscábamos era de la opción D. Ahora bien, podían haber utilizado la calculadora también de esta manera, como expliqué en el video de función lineal. Podemos imaginar un mundo imaginario entre los valores del punto e introducir en la calculadora el modo 5.1 de sistemas de ecuaciones. Recuerden que no es un truco, es porque realmente si uno sustituye en la forma general de la recta se nos forma un sistema de ecuaciones. Entonces, al ingresar los valores, nos quedaría el 3, el 1 imaginario, el 1 negativo, el 3 negativo, el 1 imaginario y el 1. Eso nos dio que la pendiente es menos un tercio, como habíamos dicho. Siguiente ejercicio. Una ecuación de la recta que contiene el punto 2, menos 1 y es paralela a la recta y igual a 5x más 4 es. Bueno, empecemos por ordenar la información. Primero nos dan una recta de la forma 5x más 4. Y la recta que tenemos que averiguar tiene que contener al punto 2, menos 1. Esa es la parte más importante, tener claro que ese punto es parte de la recta que necesitamos averiguar. Entonces, la primera recta solo sirve para decirnos quién es la pendiente. Nos dice que la pendiente de esta recta es el 5. Recuerden que la pendiente es el número que multiplica la x. Ahora, como son paralelas, quiere decir que la pendiente de esta recta también es 5. Ahora calculamos el valor de la b. La b por fórmula es y menos mx. Entonces b va a ser, la y de este punto es 1 negativo. Sigue el menos de la fórmula. Sigue ahora sí la pendiente, que es 5. Por la x de este punto, que es 2. Eso nos resulta 11 negativo. Entonces, nuestra recta es de la forma mx más b. O sea, y igual, la pendiente nos dio 11 negativo, x más b, que, disculpe. La pendiente era 5, 5x más b, y b es 11 negativo, entonces más menos 11, entonces solo se pone menos 11. Entonces nuestra recta es 5x menos 11. La buscamos y es la opción C. Siguiente ejercicio. Dice, una ecuación de la recta que contiene el punto menos 12 quintos, 2 y que es perpendicular a esta otra recta.
Bueno, ordenamos la información. Primero la original, que es 4x menos 5y menos 6 igual 0. Y la recta que nosotros necesitamos averiguar debe tener al punto menos 12 quintos, 2. La primera recta solo sirve para decirnos quién es la pendiente. Entonces la pendiente va a ser, recordemos que la x y la y tienen que estar de lados diferentes. El 6 negativo no nos interesa. Entonces el 4x pasa entonces a restar. 4 a restar. Y el menos 5 de la y pasa a dividir a la hora de hacer los despejes. Eso quiere decir que esto da 4 quintos positivo. ¿Ok? Por lo tanto, la pendiente de la perpendicular, recuerden que es esta misma, pero el signo contrario, pues va a ser negativo, y el 5 y el 4 se invierten, es el inverso multiplicativo. Entonces, menos 5 cuartos. Solo nos falta averiguar el valor de b. b es y menos mx. La y tiene el valor de 2, menos el valor de la pendiente, que es menos 5 cuartos. Vean que el menos de color azul es el menos de la fórmula por x, y la x es menos 12 quinceavos. Introducimos eso en la calculadora para evaluarlo. Eso nos da, vamos a ver, 2 menos fracción menos 5 cuartos por fracción menos 12 sobre 5 igual, y eso nos resulta menos 1. Entonces nuestra recta, recordemos que es de la forma mx más b. La m ya nos dio menos 5 cuartos por x, más b, que es 1 negativo, entonces solo se pone menos 1. Buscamos nuestra recta y esa es la opción C. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio nos dice, una ecuación de una recta paralela al eje x es, bueno, ¿qué significa ser paralelo al eje x? Si ustedes tienen esto así, este es eje x, este es eje y. Cualquier recta que sea paralela al eje de las x tiene que ser así. O sea, quiere decir que es una función constante. Y toda función constante simplemente va a ser y igual a un número. ¿Cuál de todas las opciones es una función constante? Es la opción C. Además, recordemos que la función constante, aparte de eso, la pendiente tiene que valer 0. Y si nuestra recta es de la forma mx más b, y al ser m0, tiene que ser simplemente igual b. Por eso es que les decía que tiene que ser simplemente igual a un número. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, una ecuación de una recta paralela a esta recta. Primero que nada, vamos a ordenar eso. Es 3y menos 5 igual a menos 2x. Como les dije anteriormente, la m, la x y la y tienen que estar de lados diferentes de la igualdad. Ya lo están. Simplemente falta trabajar el valor de la y. Entonces la pendiente va a ser el menos 2 y el 3 de la y, que va a pasar a dividir. Entonces realmente la pendiente es menos 2 tercios. Como son paralelas, solo debemos buscar una pendiente que sea menos 2 tercios, que es esta opción. Insisto, para aquellos que todavía tienen dudas de este tipo de despeje para la pendiente, hagámoslo paso por paso. 3y igual a menos 2x, el 5 pasa a sumar, el 3 de la y pasa a dividir, y entonces la pendiente es menos 2 tercios. Repito, lo que nos interesa es el valor de la x y el valor de la y, que va a pasar a dividir. El valor de 5 no nos está afectando en nada. Siguiente ejercicio. Aquí nos piden la ecuación de una recta perpendicular a esta otra. Entonces simplemente es, como vengo diciéndoles, es a ordenar la expresión e interpretar correctamente la pendiente. En este caso la x y la y no están del mismo lado y tienen que estar de lados diferentes. Entonces el 5x pasa a este lado a restar, entonces va a quedar menos 5. Y el número de la y pasa a dividir, entonces va a quedar sobre 4. Entonces la pendiente de esta recta es menos 5 cuartos. Pero como queremos una perpendicular,
Como esta es negativa, esta va a ser positiva. Y hay que invertir el 4 y el 5. Entonces va a quedar 4 quintos positivo. Entonces buscamos de las respuestas una que tenga pendiente 4 quintos positivo. Esa es la opción B. Siguiente ejercicio. Considere las siguientes ecuaciones. De ellas, cuáles corresponden a rectas paralelas a la recta determinada por 6x menos 3y menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar esta recta. Repito, la x y la y tienen que estar de lados diferentes de la igualdad. Entonces, este 6x que tienen ustedes va a pasar a restar, entonces va a quedar menos 6. Y el menos 3 de la y va a pasar a dividir. ¿Ok? Entonces, la pendiente simplificando, eso va a dar 2. ¿Por qué simplificando? Porque 6 negativo entre 3 negativo es 2 positivo. ¿Ok? Ahora, como deben ser paralelas, estas rectas tenemos que ver cuál de ellas tiene pendiente igual 2. Entonces, en la primera, noten que la x y y ya están de lados diferentes, pero la y no está sola, el 2 hay que pasarlo. Entonces, la pendiente de esta es el menos 1 que tiene la x y el 2 de la y que pasa a dividir. La pendiente de menos 1 medio no corresponde. De la segunda, la x y y no están del mismo lado, tienen que estar de lados diferentes. Aquí lo más sencillo sería, si ustedes quieren verlo, es la pendiente va a ser el 2x pasa a restar, entonces queda menos 2. Y el menos de la y pasa a dividir, menos 1. Eso es 2. Esa tiene pendiente 2. Entonces solo la 2 es paralela. Entonces la respuesta va a ser solo 2. Siguiente ejercicio. Dice, dos rectas perpendiculares se intersecan en ese punto. Vean, eso significa lo primero. Recta 1. Recta 2. Al decir que se intersecan significa que ambas tienen al punto 11 medios, 13 catorceavos, 13 cuartos. Entonces, ese punto lo tienen ambas rectas. ¿Ok? Ambas tienen ese punto. Ahora, en segundo, si la ecuación de una de las rectas es 2y más x menos 12, entonces ¿cuál es la ecuación de la otra? Supongamos que es la recta 1 la que tiene esa ecuación. Entonces, como les he ido diciendo, la x y la y tienen que estar de lados diferentes. Entonces, ustedes tienen lo siguiente. Tienen esa ecuación, la pendiente entonces va a ser la x pasa a restar, pues queda menos 1, y el valor de la y pasa a dividir. Entonces la pendiente de esta recta es menos 1 medio. La pendiente de nuestra perpendicular, como esta es negativa, esta otra es positiva. ¿Ok? Y hay que invertir el 1 y el 2, entonces va a quedar 2 sobre 1, que el 1 se sobreentiende. Ahora, solo ya tenemos el valor de la pendiente de la otra recta, falta el valor de b. B es y menos mx. Entonces b va a ser, la y es 13 sobre 4, menos la pendiente que es 2, por la x que es 11 medios. Eso nos resulta lo siguiente. 13 cuartos menos 2 por la x que es 11 medios. Y eso nos da menos 31 cuartos. Entonces la ecuación de nuestra recta va a ser, vamos a ver, y igual a mx más b, que va a ser y igual m es 2x más b, que es más menos 31 cuartos. Entonces buscando la opción, es la opción C. Siguiente ejercicio. Dice que consideremos la siguiente gráfica. De acuerdo con los datos de la gráfica, una ecuación de una recta perpendicular. Vean, analicemos primero un concepto. Como esta recta es decreciente, la pendiente es negativa. ¿Ok? La pendiente de esta es menor a 0. Por lo tanto, una perpendicular va a tener una pendiente positiva. Si ven las opciones, la segunda, tercera y cuarta opción,
Esas opciones todas tienen la pendiente negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la opción A, sin hacer ningún paso. Pero si quieren, hacemos los cálculos. La pendiente de esta recta va a ser, bueno, tiene un punto que es 1,3 medios. Y tiene este punto que es 4,0. Utilizando la calculadora para averiguar la pendiente, eso va a ser modo 5,1. Introducimos el 1 que va siempre imaginario, el 3 medios que nos va a quedar entonces 3 medios, ¿ok? El otro es 4, el 1 y el 0. Vean que la pendiente dio menos 1 medio, pero la perpendicular tiene que ser, como esta negativa, la perpendicular va a ser positiva y el 2 y el 1 se invierte. Entonces va a ser 2 la pendiente de la perpendicular. ¿Ok? La de esta nos dio menos 1 medio. Entonces la perpendicular va a ser 2. Como dije, la opción A. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Una ecuación para L es y igual a x menos 1. Si L es paralela a la recta determinada por 3y igual a x menos 2, entonces el punto de intersección de L con el eje x es. Bueno, eso significa que primero tenemos que averiguar quién es el valor de A para poder decir cuál es la intersección con el eje x. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Como son paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Entonces, tenemos una recta que es 3y igual a x menos 2. La y no puede tener ese 3. Entonces ese 3 pasa a dividir. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta es 1 sobre 3. ¿Por qué 1? Porque la x tiene un 1 al frente. Y está dividido sobre 3. Como son paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Nuestra otra recta es a x menos 1. Pero la pendiente es a. Eso significa que la pendiente a, o sea, a es 1/3. Porque son paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Entonces nuestra recta realmente es y igual a 1/3 x menos 1. Esa es la primera recta, la recta L. Ahora queremos saber dónde corta el eje x. El eje x, recordemos que lo corta cuando y es 0. O sea, 0 igual a 1/3 x menos 1. El 1 que resta pasa a sumar a este lado para que nos quede más fácil. Entonces nos va a quedar 1 igual a x sobre 3. Y el 3 que divide pasa a multiplicar. Entonces queda 1 por 3 igual a x. O sea 3. Entonces corta el eje x en 3,0. ¿Por qué 0? Porque la y vale 0. Entonces la respuesta es la opción D. Repito, como es el eje x, la y vale 0. Inmediatamente la opción A y C deberían haber sido descartadas desde el principio. Siguiente ejercicio. Considere la siguiente gráfica. De acuerdo con los datos de la gráfica, una ecuación de una recta paralela es. Analicémoslo rápidamente. Esta es decreciente, la pendiente es negativa, ¿verdad? Como son paralelas, la pendiente de nuestra recta paralela tiene que también ser negativa. Y si ustedes ven, la opción A y D se descartan porque son positivas. Ahora, averiguamos la pendiente de esta recta. Pero esa recta, si no me equivoco, ya la habíamos trabajado. Pero bueno, no importa. Tiene el punto 1,3 medios y el punto 4,0. Calculamos la pendiente de la forma tradicional para no olvidarnos del método más tradicional para una pendiente, que va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, como consejo, siempre pongan el menos de la fórmula primero. Y2 es 0. Y1 es 3 medios. X2 es 4. X1 es 1. Eso, haciéndolo ya en la calculadora, nos resulta va a ser entonces fracción 0 menos fracción
3 medios sobre 4 menos 1, el menos 1 medio. Entonces buscamos una recta paralela que sea la misma pendiente, que es a la opción B, que es aquí menos 1 medio. Ven que aquí hay un 1. Entonces la pendiente de esa recta es menos 1 medio. Siguiente ejercicio. Bueno, quiero hacerle una aclaración antes del siguiente ejercicio. Lo único que sí debemos verificar cuando las rectas son paralelas es ojalá que no tengan el mismo valor de B. Porque si el valor de B es el mismo, entonces estaríamos hablando de la misma recta. Aunque aquí no va a suceder, pero para aquellas consideraciones. Siguiente ejercicio. Dice, considere la siguiente gráfica y, bueno, extraigamos primero la información. Hagamos un poquito más pequeño el dibujo para poder ver toda la información. Dice, sea L una recta paralela a la recta representada en la gráfica anterior. O sea, L es esta recta. No, perdone, L es una recta que va a ser paralela a esa recta. Entonces, como va a ser paralelas, tienen la misma pendiente. Esta recta, si quieren, llamémosle F. F tiene la siguiente información. Tiene este punto, que es 4, menos 5. Y tiene el punto, este otro, donde la X es 0 y la Y es menos 3. Como las rectas son paralelas, las pendientes de estas dos rectas tienen que ser iguales. Entonces, esta recta o esta gráfica nos sirve solamente para saber la pendiente. Ya con la pendiente, esa es para saber cuál es la pendiente en la recta que es paralela. Entonces, ahora sí, regresándonos al ejercicio completo, ya teniendo la información, sería lo siguiente. Entonces, averiguamos la pendiente de la recta L. Usemos la calculadora de modo 5.1, o sea, de sistemas de ecuaciones, y eso sería el 4, el 1 imaginario que ustedes deben poner, el 5 negativo, 0, el 1 imaginario y el 3 negativo. Eso nos da que la pendiente es menos 1 medio. Ven que no nos interesa el valor de B. De hecho, B es menos 3, por si quieren saberlo. Ahora bien, como son paralelas, L va a tener también pendiente menos 1 medio. Tienen que ser iguales. Pero L también dice que tiene el punto 1, menos 1. Entonces tenemos este punto, al 1, menos 1. Averiguamos el valor de B de L. ¿Okay? Entonces eso es Y menos MX. El punto que debemos utilizar es de L, que va a ser que la Y es 1 negativo, menos, que es el de la fórmula. Aquí lo ponemos otro color. M, que es menos 1 medio, por X, que es 1. Al evaluar eso en la calculadora obtenemos lo siguiente. Va a ser 1 negativo menos fracción menos 1 sobre 2 por X, que es 1, y eso nos da menos 1 medio. Entonces la recta de una vez va a ser mx más b, o sea la recta L, que va a ser m es menos 1 medio, entonces va a quedar menos x, más b, que es menos 1 medio, entonces va a quedar más menos, es menos. Como ambas son entre 2, se pone todo entre 2. Bueno, pero lo que nos preguntan es dónde corta el eje de las x. Como es el eje de las x, tenemos que hacer a la y igual a 0. Entonces, vamos a darnos un poquito de espacio. Ordenemos esto un poquito. Voy a pasar esta información a este lado para tener un poco de espacio. Pero recuerden que esto es de nuestra recta L. No nos confundamos. Entonces, como es el eje X, la Y vale 0. Entonces va a ser 0 igual a menos X menos 1 sobre 2. El 2 pasa a multiplicar, 2 por 0 va a dar 0, igual a menos X menos 1.
La x que está restando la pasamos a sumar, queda x igual a menos 1. Entonces corta el eje x en menos 1, 0. Entonces la respuesta a la opción A. El ejercicio 173. Dicen, sea L y N dos rectas paralelas, o sea, tienen la misma pendiente. Entonces, una ecuación para N es, simplemente debemos buscar una recta que tenga la misma pendiente que esta. Esa recta, la pendiente va a ser, como X y Y tienen que estar de lados diferentes, el menos 3 pasa a sumar y el 5 de la Y pasa a dividir. Entonces debemos buscar de estas opciones cuál tiene pendiente 3/5. Espero que a estas alturas ya se hayan acostumbrado a ese despeje. La pendiente de esta primera opción es, el 3 pasa a restar y el 5 de la Y pasa a dividir, el 5 negativo, o sea 3/5. Como deben ser paralelas, que eso es lo que nos decía el ejercicio, esta opción es la correcta. Si quieren, veamos las otras opciones. Aquí el 3 de la X iba a pasar a restar y el 5 a dividir. No es. En la segunda opción, el 5 iba a pasar a restar y el 3 a dividir. Y en la última opción, el 5 de la X iba a pasar a sumar y el 3 de la Y pasa a dividir. La única que tiene pendiente 3/5 es la primera. Siguiente ejercicio. Dos rectas perpendiculares se intersecan en menos 8, menos 3. Al ser el punto de intersección, quiere decir que ambas rectas, digamos que tenemos recta 1 y recta 2, ambas tienen al punto menos 8, menos 3. ¿Ok? Ambas. La ecuación de una de ellas es menos 3y menos 5x igual 49. Supongamos que es la primera. Entonces, al ser menos 3y menos 5x igual a 49, haciendo el despeje, porque x y y tienen que estar de lados diferentes, el menos 5 de la x va a pasar a sumar y el menos 3 de la y pasa a dividir. Eso es menos 5 tercios, porque el menos va arriba en la fracción. Como son perpendiculares, vea que dice claramente el ejercicio, perpendiculares, entonces la pendiente de nuestra segunda recta tiene que ser, como esta es negativa, esta es positiva, la perpendicular. Y hay que invertir el 3 y el 5 y el 3, entonces va a quedar 3 sobre 5. Para nuestra segunda recta, solo nos falta averiguar b. Entonces b va a ser y menos mx. O sea, b va a ser y, que es 3 negativo, menos, que es de fórmula, la pendiente, que es 3/5, por x, que es menos 8. Eso nos da, vamos a ver, menos 3, menos fracción 3/5 por 8 negativo, nos da 9/5. Entonces la recta va a ser de una vez 3x más 9 todo sobre 5. Recordemos que una recta es mx más b. M es 3/5 y b es 9/5. Así no nos dan la respuesta. Vean que está la y de un lado y todo lo demás del otro lado. Entonces el 5 hay que pasarlo a multiplicar. Queda 5y igual a 3x más 9. Busquemos la opción, que es la opción A. Y el último ejercicio dice, sale la recta que contiene los puntos 7, menos 1 y menos 2,8. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas y es perpendicular a L? Bueno, primero que nada, L, al tener esos puntos, vamos a averiguar la pendiente. Usemos el 1 imaginario y vamos a modo 5.1, el de sistemas de ecuaciones. El 7, el 1 imaginario, el 1 negativo, el menos 2, el 1 imaginario, el 8, y eso nos dice que la pendiente de L, recuerden que la primera solución de la pendiente es 1 negativo. Como las rectas deben ser perpendiculares, quiere decir que la recta perpendicular, la segunda recta, la que va a ser perpendicular, va a tener pendiente, como esta es negativa, esta es positiva.
E invertir el 1, ya imaginen que el 1 tiene un 1 abajo. Invertir el 1 va a quedar simplemente 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué más decía el ejercicio? ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Qué pasa por A? Y la recta debe pasar por el origen. ¿Qué significa el origen? Bueno, el origen es el punto 0,0. Aquí ya nos están diciendo que B vale 0, pero si quieren lo calculamos. Es Y menos MX. Y es 0. Menos la pendiente que es 1 por la X que es 0. Eso va a dar 0. Nuestra recta es MX más B. Esta es la forma general de todas las rectas. Va a ser M, que es 1, entonces va a quedar 1X, o sea X, y B, que es 0, entonces Y igual X. Vean que la opción no se ve. Lo que pasó es que pasaron todo al mismo lado. Entonces, si ustedes quieren ver bien la opción, la Y la tomamos y la vamos a pasar a restar. Entonces va a quedar 0 igual a X y la Y al pasar a restar queda X menos Y igual a 0, que eso corresponde a la opción A. Muchas gracias.